Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es lunes 22 de enero y este es el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, del 23 al 30, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene a Beelzebú y expulsa a los demonios con el príncipe de los demonios. Y convocándolos, les daba parábolas. Decía Jesús: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en su interior, ese reino no puede sostenerse. Y si una casa está dividida en su interior, esa casa no puede sostenerse. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces se encuentra dividido y no puede sostenerse, sino que ha llegado a su fin. Pues nadie puede entrar en la casa de uno que es fuerte y arrebatarle sus bienes si antes no ata al que es fuerte. Solo entonces podrá arrebatarle su casa. En verdad os digo que todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y cuantas blasfemias profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que será reo de delito eterno. Porque ellos decían: tiene un espíritu impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días una hermanita, pues es evidente que pudo haber sido hermanita separada, me escribió en el Evangelio, en los comentarios, que generalmente no nadie escribe, pero me escribió y por ahí emitió sus juicios y sus prejuicios contra mí. Eso yo hay veces que lo veo en apologética con algunos. Por ejemplo, le recomiendo a ustedes mucho al padre Luis Toro para apologética, a Santiago Alarcón para apologética. Bueno, hay unos muy buenos en apologética, y los insultos que reciben ellos de los hermanitos separados es tremendo, ¿sí? Son capaces de decir, pero dicen cosas muy duras, muy fuertes las cosas que dicen, ¿sí? Aquí, mire lo que le están diciendo a Jesús. Listo, estos creyentes, cualquier parecido es mera coincidencia, listo, cualquier parecido a la realidad. Sí, son creyentes, pero insultan, y están insultando a Jesús, y le dicen, ¿no? Pero muy bonito aquí cómo es que Jesús, para plantearse el tema real, dice: bueno, venga a ver pues, ¿sí? Si entra un espíritu de contienda, es imposible que se sostenga. Entonces, ¿cómo? Le quiero explicar, bueno, usted explique lógica, que me gusta mucho la lógica bíblica, siempre me gusta mucho, en apologética es muy bonito utilizar la lógica, ¿sí? ¿Cómo es posible que se sostenga un reino, dice él, si está dividido? ¿Cómo es posible que eso se sostenga? Oiga, pues lo que dice aquí: una casa, ¿sí? Y si una casa está dividida en su interior, esa casa no podrá sostenerse. ¡Úpale! Esa nos la tiró a nosotros. Oigan, pues, con el espíritu de división de nosotros esposos, ¿sí? Es que tenemos que atender al espíritu de división. No es normal, no es bueno, no es adecuado, es peligroso. Mire que lo está comparando Jesús a propósito, ese espíritu satánico, ¿sí? Con el tema de la división en un reino, ¿sí? O en una casa. Debemos entender eso, ¿sí? Si estás dividido en casa, tienes que entender. Jesús está haciendo esta comparación para poder defender su criterio de que es imposible que yo tenga, y por eso está diciendo pilas, porque eso ya es blasfemia contra el Espíritu Santo. Pecados pueden cometer contra mí, pero pilas porque el Espíritu Santo que está sobre mí, le dice a propósito en el Jordán a Juan escucha, solamente Juan el Bautista escucha que dice: este es mi hijo amado, ¿cierto? Escuchadle, ¿sí? Y él vio cómo el Espíritu Santo estaba sobre él. Ok, entonces el Espíritu Santo está en Jesús. ¿Cómo es posible que tú blasfemes contra el Espíritu Santo? Ok, sí, yo les digo a ustedes, créanlo, tenemos que ir en la Iglesia Católica. Ustedes no se imaginan cuántas blasfemias hizo Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, compañía. Desde ahí viene toda la historia. Russell con los testigos de Jehová, José Smith con los mormones. Bueno, los apellidos es un sinnúmero de cosas que dijeron, pero cosas blasfemias, y ellos, herejías, y ellos. Y la gente muy ingenuamente salieron, la mayoría, por lo menos aquí en América Latina, de la Iglesia Católica, ¿no? y en el siglo XV fue así también, ¿no? De la Iglesia Católica salieron y se fueron pues para fundar sus propias iglesias. Y en América Latina también nosotros. Es que nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros papás incluso han salido de la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, para irse tras estas
otras sectas, ¿sí? Donde se dicen demasiadas cosas, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que se tenga un espíritu malo, pero que no tienen la verdad. La verdad plena que tiene la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo y de Jesucristo sostenida, no la tienen ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque para tener un espíritu realmente que no sea de contienda, un espíritu que no sea de división, un espíritu que no sea, que no nos lleve al divorcio, a la separación, es porque tenemos que tener a Dios. ¿Sí? Y tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos fallándole es al Espíritu Santo de lo que hizo en la gracia con el sacramento, con todos los sacramentos, lo que ha dado, porque es muy delicado cuando se le falla a Dios con su gracia, porque es el Espíritu Santo, el Espíritu que viene sobre nosotros con la vida sacramental. La gloria es al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.